A mí me parece que sí. Creo que ya está quedando grabado lo que está en pantalla. Que en este caso, ¿cierto? Una tabla ya construida con un préstamo con método americano en este caso, ¿ya? Saludarles, ¿cierto? Vamos a realizar una breve explicación de estas tablas, que es básicamente lo mismo que se va a solicitar, o parte de lo que se va a solicitar, ¿cierto? En el certamen el día lunes. Recordarles que es importante que repasemos todos los contenidos, ¿ya? Que podamos repasar la totalidad de los contenidos y no solamente esto que tiene que ver con las tablas propiamente tal, ¿ya? Espero que se esté viendo, ¿cierto? En pantalla completa la tabla. O sea, sería la idea. ¿Okay? Voy a desactivar la cámara, de hecho, por efecto de mejorar la calidad de la grabación y consumir un poco menos de ancho de banda. Y vamos de inmediato con los casos propiamente tal, ¿ya? Del primero que vamos a hablar, nos vamos a ir del más simple a lo más complejo, si se quiere. ¿Ya? Quizá un poco más desconocido el método americano, pero es más sencillo de realizar. Vamos a pasar después al método alemán y finalmente al método francés. Una de las primeras cosas que quisiera aclarar, ¿cierto?, con respecto a este tema, es que en cada uno de estos métodos va a haber una columna que va a ser de alguna manera principal para nosotros. ¿Ok? En el primer caso, en este caso del método americano, nuestra columna principal que vamos a identificar tiene que ver con los intereses. ¿Ya? En todos los casos que hemos revisado, estos son los mismos ejemplos que aparecen en la presentación que vimos en clase. En todos los casos vamos a pedir un préstamo, ¿ya?, por 100.000 unidades monetarias, dólares, pesos, lo que ustedes quieran, ¿ya?, a un plazo de 5 años con una tasa de interés del 4.25, ¿ya? Tasa de interés anual, ¿cierto?, asociada a esta operación. Entonces, en el método americano, lo que va a ser igual todo el tiempo, desde que se inicia el crédito hasta que se termina de pagar, van a ser los intereses. Mientras que en el método alemán, lo que es igual todo el tiempo es el capital que se amortiza. ¿Ok? Y en el método francés, lo que es igual todo el tiempo es la cuota, ¿cierto? O la amortización o el valor pagado que tenemos durante todos los periodos. ¿Ok? Eso es lo primero. En el francés, ¿cierto?, va a ser igual la cuota todo el tiempo. En el alemán va a ser igual el capital todo el tiempo, el capital amortizado, ¿cierto? Y en el método americano va a ser igual el interés. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que construir esta tabla, ¿cierto?, sin tener que utilizar a nuestro amigo Excel, y solamente me tuviera que valer de mi calculadora, la tengo acá, se las presento, ¿ya? ¿Qué cosas podría hacer para hacer esto de la manera más rápida posible, ¿cierto?, y ser eficiente en el uso del tiempo, considerando que me lo van a pedir probablemente en una evaluación, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, como en todo ejercicio que tengamos que resolver de este tipo, va a ser ordenar los datos. Eso es lo primero, ¿ok? En este caso, arriba está el enunciado, ¿cierto? Y yo necesito obtener de ahí qué información a mí me es útil, ¿ok? Primero, ¿cierto?, yo tengo el monto del préstamo que estoy pidiendo, que va a ser mi capital adeudado inicial, ¿cierto?, con lo que va a partir esta operación de crédito, ¿ya? Son estos 100.000 que tenemos acá. Luego, y lo coloco aquí en mi tabla, ¿cierto?, donde ordeno los datos. Luego me indica la cantidad de periodos, ¿cierto?, a 5 años, ¿ok? 5 años, con pagos anuales. Y me indica la tasa, que también es anual, ¿cierto?, del 4.25. Al ser los periodos anuales y las tasas anuales, ¿cierto?, no tenemos que hacer ningún ajuste y podemos trabajar inmediatamente con esa información. ¿Ok? Esto ustedes, yo sé que lo vieron con más detalle en ramos anteriores, estamos simplemente refrescando un poco la memoria, ¿cierto? Y llevando esto también a lo que tiene que ver a la administración del efectivo de corto plazo. Entonces, en el método americano, como lo
que va a ser igual todos los meses va a ser mi interés, ¿qué es lo que yo calculo? Calculo ese interés. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a calcular? Fórmula, ¿cierto? Que me muestra el Excel. Voy a tomar el capital adeudado, ¿cierto? Capital adeudado por la tasa de interés que tenemos para ese periodo. ¿Ok? Y ahí obtengo esos 4.250. Si lo aplico en la calculadora, ¿cierto? Yo digo, ¿cuánto es el capital que se adeuda? ¿Cierto? Son 100.000. ¿Cierto? Y eso lo voy a multiplicar por 0 puntos, ¿cierto? O el punto directamente, 0,425. ¿Ya? Y ahí me da los 4.250. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón es igual todo el tiempo el interés en este caso? Porque no hay reducción de la deuda capital. ¿Okay? Como no hay pagos que reduzcan el capital, cada año yo voy calculando, ¿cierto?, por el capital adeudado. Y como no se modifica el capital adeudado hasta el vencimiento, ¿cierto? Entonces, todos los años es el mismo monto de intereses que yo tengo que pagar. ¿Ok? Entonces, bajo esta figura, yo pago intereses, ¿cierto? Todos los años, el mismo monto, hasta el año de término, ¿cierto? Donde además del interés, debo pagar la deuda en su totalidad. ¿Ok? No tiene mayor complejidad la tabla del método americano. ¿Ok? Paso entonces, ¿cierto? Con los mismos datos que tenemos aquí, pero paso ahora a el método alemán, ¿cierto? Donde el capital, ¿cierto? Aquí me cambia la situación. El capital que se va a pagar, ¿cierto? Es el mismo todos los años. ¿Ok? Entonces, tengo el mismo caso, el mismo préstamo de 100.000 unidades monetarias, ¿cierto? A la misma tasa del 4,25 y también por 5 años. Nuevamente, ordeno los datos porque yo tengo que ver qué es lo que necesito aquí. Entonces, al año 0, ¿cierto? Al año inicial, tengo una deuda de 100.000. Ese es mi capital. Ahora, como el capital se va a pagar lo mismo en todos los periodos, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer aquí es, ¿cómo está con la fórmula? Dividir el capital inicial de la deuda, ¿cierto? El primer capital adeudado, que son los 100.000, lo divido en la totalidad de los periodos, ¿cierto? Es de toda lógica. Porque si esto se va a pagar en 5 años, entonces yo cada año pago esa porción del capital. Por ejemplo, si por algún motivo yo aquí en lugar de 5 años yo dijera 4 años, ¿cierto? El capital que voy a pagar van a ser 25.000 por cada año. ¿Ok? En este caso son 5 y por esa razón, ¿cierto? Se divide en partes iguales por esos 5 años. ¿Ok? Ahora que ya tengo una parte de la tabla lista, ¿cierto? Ya coloqué mi saldo capital inicial. Vamos a imaginar que lo estamos haciendo a mano esto, ¿cierto? Tengo mi capital inicial. En mi calculadora ya calculé, ¿cierto? Cuánto es lo que tengo que pagar todos los años, como los 100.000, ¿cierto? Y lo divido por la cantidad de años, que son 5. Y ahí están los 20.000, que son los que yo voy repitiendo hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a variar en este método? Va a variar el cálculo de los intereses. ¿Ok? ¿Por qué? El interés del primer año es exactamente igual. ¿Por qué? Porque tomé el capital adeudado, ¿cierto? Y sobre ese capital adeudado yo calculo mis intereses, 4.250 en este caso. El primer año, ¿cierto? Mi monto a pagar van a ser 24.250, que corresponden a los 4.250 de intereses más los 20.000 de capital. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser mi saldo capital? Para el año siguiente, ahora van a ser 80.000. ¿Por qué? Porque parte de lo que pagué disminuyó la deuda capital. ¿Ok? Entonces se calcula ahora sobre un monto distinto el interés. El capital se mantiene, ¿cierto? En el tiempo, el capital de la cuota, pero el interés de la cuota va a ir variando. ¿Por qué? Porque ya en este segundo año, ¿cierto? Voy a volver a mostrar la fórmula. Ya no voy a buscar los 100.000 de arriba, sino que voy a buscar el capital adeudado de ese periodo, que son los 80.000. Esos 80.000 los vuelvo a multiplicar por la tasa que está pactada, ¿cierto? Y me entrega estos 3.400. Hagámoslo en la calculadora igual, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es lo que adeudo en el año 1, ¿cierto? 80.000.
Solo multiplico 0 punto, o puedo poner el punto directo, ¿cierto? Lo que me quede más cómodo, 4,25. Ahí está, ese es el 4,25%, ¿cierto? Y ahí me da los 3.400 que tengo acá. ¿Ok? Y eso mismo lo voy repitiendo en el año siguiente con los 60.000, con los 40.000 y con los 20.000. ¿Ok? Hasta que finalmente se extingue la deuda. ¿Ok? Ese es el método alemán. ¿Ok? Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, tengo que hacer una tabla, ¿cierto? Por el método americano. Lo primero que yo voy a buscar, o la primera información que necesito, es cuántos van a ser los intereses, porque esa va a ser igual todo el tiempo. Y también sé que el capital no va a disminuir hasta el último periodo. ¿Ya? Esta es la más fácil de todas. ¿Ok? En el método alemán, como sé que el capital es igual hasta que se termina la deuda, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer es resolver esta tabla. ¿Ok? O sea, perdón, esta columna de la tabla. ¿Ok? Y de ahí, ¿cierto? Iré haciendo las deducciones de capital correspondientes y calculando los intereses. Ese va a ser como el orden en que yo debiera sacar esos datos. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta que primero, ¿cierto? Tengo que ordenar los datos del ejercicio. Y finalmente, en el método francés, ¿cierto? Finalmente en el método francés. Aquí, ¿cierto? Es un poco más complejo porque lo que tengo que determinar, ¿cierto? Es el valor de estas cuotas, ¿cierto? El valor de estas cuotas que tengo que pagar. ¿Okay? Yo sé cuánto es mi monto inicial, estos 100.000, ¿cierto? De la deuda. Pero ahora lo que quiero determinar es cuánto va a ser el valor de la cuota. Y aquí sí tenemos que usar una fórmula que es un poquito más larga, ¿cierto? Para yo despejar el valor de la cuota, ¿cierto? Voy a tener que tomar el capital inicial que tengo, ¿cierto? O la deuda inicial que tengo, la multiplico por la tasa de interés que voy a tener, ¿sí? Ahí minúscula ahí, para referirme a la tasa, ¿cierto? Y eso lo voy a tener que dividir, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí abajo, es como una fracción de inferior. Lo voy a tener que dividir por 1 menos paréntesis. Aquí, ¿cierto? Algunos ya reviven algunos recuerdos, ¿cierto? 1 más la tasa, ¿cierto? Y eso elevado, me ayuda a encontrar el signo del elevado. ¿Cierto? Esa segunda parte elevado a menos 5, ¿ya? Que es la cantidad de periodos. ¿Ok? Si yo voy a poder determinar el valor de la cuota. Si me lo toma como texto, lo voy a dejar ahí. Esa es la fórmula que vamos a ocupar, ¿ya? Si me lo tomo como texto. Entonces, así yo voy a poder determinar este monto de aquí, ¿ok? Ahora, eso en la calculadora, ¿cómo lo vamos a expresar? Para poder colocar esta fórmula, ¿cierto? Que está aquí, esa fórmula, en la calculadora, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, yo me voy a asegurar de abrir un par de paréntesis, ¿okay? Porque quiero que la calculadora primero haga esta operación, la deuda, ¿cierto? Por la tasa, y luego una división por este término que está abajo. ¿Okay? Entonces, tengo 100.000, que es mi capital inicial, ¿cierto? Multiplicado por mi tasa, ¿cierto? De interés, que es 0.0. Eso está ahí, está la primera parte de esta fórmula que está aquí arriba. ¿Okay? Ahora voy a dividir, ¿cierto? Eso. Dividido. Abro otro paréntesis para que me separe este término de abajo, ¿cierto?
abro un paréntesis doble, porque hay otro más que voy a ocupar aquí, ¿cierto? Abro paréntesis doble, 1 menos, abro otro paréntesis, ¿cierto? 1, puedo hacer 1 más 0.0, ¿cierto? O directamente colocar 1.0425, ¿ya? 1.0425, ya que sería la suma, ¿cierto? De este 1 con el decimal que está al costado. Cierro. Lo elevo, aquí depende de la calculadora, ¿cierto? En este caso yo aquí tengo la opción de poder elevar ese término a 2 para poder volver, ¿cierto? Del monto superior, ocupo la tecla para poder avanzar, ¿cierto? Para que el paréntesis que voy a cerrar esté normal dentro de la operación, ¿cierto? Y cierro 2 paréntesis, ¿ya? Para cerrar todo el ejercicio que estaba calculando. Ahora, quiero darme el monto de la cuota. ¿Ya? Ahí está, 22.620.7, ¿ya? Por temas de simplificar un poco, ¿cierto? Nos valimos de la aproximación. Y si pinchamos acá la celda, indica los 22.620.7, ¿ok? Por eso es que algunos de estos, probablemente si ustedes los suman directamente, puede que tengan una diferencia de un peso en algunos, ¿ya? Por el tema de aproximación. Entonces, ahora que con esta fórmula, ¿cierto? Ya resolví el valor de la cuota, yo ya sé cuánto es lo que voy a estar pagando mensualmente, ¿ok? Ya resolví una columna completa. Ya tengo los 100 iniciales, ¿cierto? Y resolví esta columna completa. Puedo poner el mismo valor hacia abajo porque eso se va a repetir y se va a mantener. Ahora, ¿cómo sacamos el resto de los valores? Tengo estos 22.621, ¿cierto? Que es lo que yo tengo que sumar en ese pago completo de ese periodo, de este año, en este caso. Entonces, el interés de ese periodo, yo sé que va a ser, ¿cierto? Calculado sobre el capital. Interés de aquí. ¿Ok? Entonces, yo tomo el capital, lo multiplico por la tasa, el capital adeudado, ¿cierto? Y me da 4.250. Ahora que ya saqué este primer interés que está aquí, bastará con que yo, al valor de la cuota, le reste el valor del interés y me va a dar el capital amortizado, o la cantidad que yo reduje de deuda capital. ¿Ok? Entonces, la suma de estos dos elementos me va a cuadrar con el valor de la cuota que está al costado. ¿Ya? Ahora que yo sé cuánto fue el capital que pagué en ese periodo, puedo deducirlo de mi deuda, ¿cierto? Ya no debo los 100.000 que están aquí, sino que debo 100.000 menos los 18.371, ¿ya? Que es el cálculo que tenemos acá. En el año siguiente, o en el pago siguiente, vamos a tener que calcular los intereses, pero ya no por los 100.000, sino que por lo que se adeuda, son los 81.629. ¿Ok? Entonces, voy a volver a sacar la calculadora. En el anterior, ¿cierto? Tal como lo habíamos hecho en los modelos anteriores, tomábamos los 100.000 por 0.0425 y me da los 4.250 del primer periodo. Ahora, para el segundo periodo, tengo una deuda de 81.629, ¿cierto? Y sobre esa deuda yo calculo el interés a pagar, 3.469, ¿ok? Y hago el mismo procedimiento, 3.469, el valor de la cuota, menos los 3.469, me dan los 19.151. Ahora, ¿cierto? Eso lo rebajo de la deuda y ahora ya no debo 81, sino que debo 62. Y para el periodo siguiente, digo 72, 478 por la tasa de interés. El interés de ese periodo van a ser 2.655. ¿Ok? Ustedes se fijan, los intereses van disminuyendo y el capital va aumentando en la medida que avanzan los periodos.
hasta llegar, ¿cierto?, a que nos dé 0. Esa es la regla de oro, ¿cierto?, con estas tablas. Tiene que dar 0 o muy cercano a 0, ¿cierto?, para asegurarnos que nos cuadró. Aquí, por ejemplo, nos da un 0 absoluto, ¿cierto?, nos da con algunos decimales si lo aproximáramos, ¿ya?, que son mínimos en todo caso, pero es por consecuencia del decimal que yo les contaba, ¿ya? Pero en los otros métodos que tenemos acá, ¿cierto?, nos da siempre 0, porque esa es la muestra de que la tabla, ¿cierto?, está efectivamente bien realizada. ¿Ok? Espero que el desarrollo de estos casos sencillos, ¿cierto?, nos haya servido para refrescar un poco la memoria, ¿cierto?, y mecanizar algunas técnicas que creo les pueden servir para resolver de manera rápida, ¿cierto?, algún ejercicio en que tuviéramos que desarrollar manualmente una tabla de esta, ¿ok? El que puede darnos un mayor grado de complejidad, ¿cierto?, podría ser el método francés, que le dedicamos algunos minutos extra, ¿cierto?, y lo fuimos haciendo un poco más pausado, sobre todo en lo que tiene que ver con el ingreso de esta fórmula en la calculadora, ¿ok? Para lo cual los invito a que puedan revisar la grabación posteriormente, quizás esos minutos darle un poco más de detalle, si a alguien le cuesta un poco más el pasar esa información, ¿cierto?, teniendo especial cuidado en la apertura y cierre de paréntesis, ¿ya? Eso es una de las situaciones que más problemas genera, ¿cierto?, y la calculadora nos termina arrojando un mensaje de error en la sintaxis de los datos que ingresamos, porque probablemente alguna pareja de paréntesis no quedó bien asociada, ¿ya? Así que esa es una precaución que les recomiendo tener. Mis disculpas, ¿cierto?, porque me retrasé un día en el envío de esta microclase. Ya tuve algunos contratiempos ayer que me impidieron poder desarrollarla en el día comprometido, pero espero que les sea de utilidad, ¿cierto?, de cara a la preparación del certamen del día lunes. Un abrazo grande, quedo atento, ¿cierto?, a sus consultas que puedan referirme también a través de la plataforma. Un abrazo y que descansen.